Pues buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan un jueves más a las presentaciones que en este tiempo tan diferente está realizando la Editorial Regional de Extremadura a través de una iniciativa que para nosotros es muy importante, que es la Escuela de Letras de Extremadura. Una escuela de letras que auspicia y que promueve la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura junto con AUPEX y que propone la posibilidad de explorar el deseo de expresión y de conocimiento de la literatura de todas las extremeñas y extremeños, y que en este caso además propone la presentación de un texto, un género diferente, y que en este sentido nos parece que enriquece mucho las perspectivas y las posibilidades de escritura. Con nuestro agradecimiento a los asistentes, nuestro agradecimiento una vez más a UPEX y a la Escuela de Letras, y nuestro agradecimiento a los dos autores que nos acompañan. Nos acompaña Fermín Solís, que firma La belleza de las jirafas y otras historias, una antología que reúne parte de su trabajo de los últimos, o de los primeros 20 años, mejor dicho, de los primeros 20 años de su trayectoria. Y además nos acompaña un personaje mítico, José Jiménez Blázquez, Juanjo el Rápido, que es en muchos sentidos una leyenda del cómic en España y bueno, alguien a quien tenemos que agradecer muchísimo su asistencia hoy. La editora regional, de la que como sabéis soy director en la actualidad, que depende de la Junta de Extremadura desde el año 84, tiene una historia, si acaso intermitente, pero larga con el cómic y con la novela gráfica. En el año 84, la editora se funda a finales del 83, en el año 84 aparece la revista Punto Muerto. Del año 84 al año 86, en Extremadura hay una revista que trata de acoger a aquellas personas que estaban interesadas por lo que entonces era la historieta, el cómic, y que, aunque es verdad que había algunas publicaciones, había fanzines, etcétera, nunca habían encontrado un espacio como este y que además era bastante alternativo. Es decir, hoy día cuando uno ojea esos números, primero le recuerdan a revistas como El Cairo o como Madrid, y le llama la atención que una institución pública, como era la editora de la Junta de Extremadura, tuviese esa iniciativa, que duró no mucho tiempo, 2 años, pero que llegó incluso a tener números con segunda edición. Esa historia, he dicho que ha sido intermitente y así ha ocurrido, hasta que en el año 2008 se publica, por indicación de la Filmoteca de Extremadura en aquel momento, publica un libro que resulta un éxito bueno, instantáneo, que es Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Fermín Solís. Yo recuerdo haber recibido una llamada en aquella época, una llamada de Fermín Solís, cuando el libro era aún muy joven en el mercado editorial, donde ya había incluso recibido eh, pues, propuestas de edición en editoriales de relevancia nacional. Como de hecho sí fue, esa trayectoria de Fermín Solís es mucho mayor, pero en el caso de Buñuel termina de algún modo con el premio, con el Goya, que como todos sabemos es uno de las distinciones más importantes que ha tenido esa historia. Es verdad que él fue finalista del Premio Nacional de Cómic, en fin, muchas más cosas de las que ahora hablaremos. Lo cierto es que ahora la editora quiere continuar con esa trayectoria, ha publicado más cómics y ahora publica este libro, La belleza de las jirafas y otras historias, que reúne 20 años de historia del cómic en España, en realidad, porque Fermín Solís es ya historia del cómic en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En un sentido como de paso del tiempo. Eh, y que además en esos 20 años, de algún modo, él acompaña no solamente a la historia nacional, sino también al desarrollo del cómic en Extremadura. Es decir, el cómic en Extremadura ha tenido una vida larga, no hace falta que cite, pues, por ejemplo, la normalización que ha sufrido, asociaciones como Estrebeo, etcétera, pero que de algún modo son indisociables de su nombre, de su aliento en muchas iniciativas, de su presencia, y que además tienen que ver con la trayectoria de un autor que, que ha conseguido escribir, escribir en todos los sentidos, escribir y dibujar una obra muy potente, junto con las participaciones en multitud de revistas,
me gustaría citar, por ejemplo, los textos que Fermín Solís ha escrito con su alter ego Martín Mostaza, El año que vimos nevar o Los días más largos. Me gustaría citar otros textos como por ejemplo Un pie tras otro, de Ballenas y pulgas, No te quiero, pero Lunas de papel, en fin, textos en los que además él ha participado no solamente como figura de referencia en sitios como, por ejemplo, el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Me gustaría también, por ejemplo, recordar cómo él se ha introducido en uno de los géneros más complejos, como es el de los cuentos infantiles. Textos como Anaís no se quiere cortar las uñas de los pies, o Mi tío Jargir, o Operación Frankenstein, o Así es Santiago, hablan de un autor que tiene no solamente una trayectoria dilatada, sino sobre todo digamos, un objetivo, un horizonte muy amplio y que además pues, le ha llevado a recibir multitud de distinciones. Me gustaría haber recordado antes que fue finalista del Premio Nacional de Cómic por Buñuel, que ha sido adaptado, el Premio Goya, en fin, una serie al principio de 2020, lo que pasa es que las cosas que ocurrieron antes de marzo de 2020 nos parecen como de otro siglo, pero no hace tanto, ¿verdad? Es decir, creo que en este sentido la trayectoria de Fermín Solís es una trayectoria dilatada y amplia. Y además hoy nos acompaña Juan José o Juanjo el Rápido, como firma, que es alguien que lo ha acompañado durante mucho tiempo, su relación de amistad y de relación editorial, porque Juanjo el Rápido no es solo autor muy conocido en el panorama nacional, sino editor de La más bella, de Idiota y Diminuto, de Tos, de La Resistencia, es decir, de publicaciones que son puntos de referencia inevitables a la hora de hablar de la historia del cómic y de la novela gráfica en español. Antes de que ellos hablen, me gustaría solamente decir un par de cosas de aquello que creo que es más de valorar. En cuanto al cómic, creo que hay que hoy día no dudamos, creo que ninguno dudamos de que el cómic forma parte junto con la novela, con la poesía, con el ensayo y con el teatro de los géneros literarios. Es decir, no creo que nadie en un catálogo editorial distinga o crea que hay como categorías y jerarquías. Es más, el cómic es hoy el único género que es capaz de abarcar desde los adolescentes a los adultos. Creo que es el único género o uno de los pocos géneros que es verdaderamente válido para tratar cualquier asunto, cualquier tema, y ahí está, por ejemplo, el florecimiento del cómic documental. Y esto ya creo que lo hemos estado comentando antes, creo que el cómic tiene una función esencial en el fomento de la lectura. En todos los análisis que hay sobre el abandono lector, se comenta que los adolescentes llegan a la adolescencia leyendo mucho y sin embargo abandonan la lectura con facilidad. De manera que luego pues en el momento en que uno es adulto, lo que es al menos joven, tiene un índice de lectura menor. Esto hay un consenso en que una de las pocas herramientas que pueden ayudar a evitar ese abandono lector es el cómic, que es aceptado, valorado y buscado como una herramienta que facilita ese salto entre los lectores, entre el mundo de la adolescencia, de la juventud y de la literatura y en este caso de la novela gráfica, del cómic de adultos. Y ya por último, sí que antes de pasar la palabra a quienes tienen que hablar hoy y dialogar, sí que me gustaría comentar algo sobre el libro que hemos publicado. Este libro, La belleza de las jirafas y otras historias, tiene al menos desde mi punto de vista dos aspectos que merecen la pena ser muy valorados. Uno de ellos es que es evidente la evolución del dibujo, del trazo y de las historias que cuenta Fermín, y sin embargo siempre son él. Hay algo absolutamente personal siempre en cada una de las historias, haya pasado el tiempo que haya pasado y traten de lo que traten. Es decir, hay una marca, un estilo que de alguna manera le define. Todo el mundo ha oído esa definición como clásica de que el estilo es el hombre mismo, que es una definición dieciochesca de Buffon. Bueno, pues Fermín el estilo es Fermín mismo.
Y luego otro asunto que me gustaría también resaltar de estas historias que aparecen en este libro, y que antes también la charla previa que hemos tenido pues la hemos confirmado de una manera muy llamativa, es que desde mi punto de vista Fermín Solís es sobre todo un novelista, es decir, alguien que hace ficción y que es un narrador que ficciona muy bien asuntos que han estado siempre en el corazón de la literatura, es decir, la intimidad, los malentendidos, las relaciones personales, la vida cotidiana, las aspiraciones, las ambiciones y cómo uno trata de dibujar o de crear o de trazar su propia biografía y se va dando a veces golpes en la vida para intentar escribir esa biografía que unas veces sale con una letra mejor y otras veces sale con una letra ininteligible. Creo que ese es uno de los rasgos más destacados del escritor y del dibujante Fermín Solís. Él seguramente va a comentar si quiere va a adelantar un poco más esto, pero a mí me parece un rasgo muy importante por lo que tiene de parte de la literatura extremeña y española, que es mucho desde mi punto de vista. Bien, pues con esta introducción básica, me gustaría daros la bienvenida, Fermín y Juan José, e invitaros a una primera intervención. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién habla primero? ¿Juanjo o hablo yo? Como Pues queráis, sí. si quieres, Juanjo, si quieres tú introducir también. Yo creo que puedo hacer de telonero. Yo hago de telonero y luego sale la estrella, ¿vale? Si os parece bien. Creo que de momento una cosa que no tenemos en la pantalla es el libro que se presenta, que está, está aquí. Este es el libro que se presenta, que es un libro muy bonito, se llama La belleza de las jirafas. Lo ha hecho este señor que es un artista del Renacimiento, el señor Fermín Solís, porque es músico, es novelista, es historietista, es ilustrador de todos los géneros, para adultos, para niños, hace prácticamente de todo. Y yo preparando un poco la charla pensaba en qué tipo de género, en qué escuela se puede encuadrar a Fermín un poco. ¿Es el underground, es línea clara? Y al final he pensado que lo que mejor le viene para definirle es que pertenece al género romántico bonito. Entonces, releyendo estas historias, porque todas las había leído ya, que tú has hecho hace tiempo y que ahora volvemos a recuperar, pues me he dado cuenta de que hay mucho Jacques Tati ahí detrás, de que hay muchos MP, de que hay muchas cosas bonitas detrás de esto, y pensando qué más gente puede unirse a esa estela de romántico, cómic romántico bonito, yo creo que hay un triunvirato muy claro que sois tú, Juan Berrio y Lorenzo Gómez. Creo que los tres hacéis este tipo de cómic. Creo que el rey indudablemente sería Juan Berrio. Tú serías una especie de príncipe del género. Y creo que Lorenzo Gómez sería el exiliado, el hijo exiliado, el Robin Hood, que podía haber hecho unas grandísimas obras, pero ha dejado de trabajar en el mundo del cómic hace tiempo, lo cual es una pena. Y mientras tú has estado haciendo cómic y Juan Berrio también, que acaba de sacar el niño que. Y creo que la característica fundamental es que hacéis un tipo de cómic, creo que es de lo que hay que hablar hoy, no de tus pasados como librero o de tu futuro como novelista, sino de lo que estás haciendo ahora en la novedad, que es el libro de la belleza de las jirafas. Creo que está plagado este libro de historietas muy bonitas y muy amables y muy bien hechas, de grandísima calidad. Pues muchas gracias. Muchas gracias primero por acompañarnos hoy, que te ofreciste enseguida. Siempre estáis, Juanjo, para lo que se le necesita, y también no se autoinvitó. Yo lo dejé caer y él enseguida se ofreció para estar ahí acompañándonos. Así que muchísimas gracias. Ya Luis también por el libro y la edición tan bonita que ha quedado. Yo añadiría también quizás a ese núcleo de dibujantes, quizás pondría a Calo. Aunque... Sí. Pero a mí Calo es un dibujante que también, de cierto modo, también me parece que entraría también dentro de nuestro grupo ahí selecto de autores que no cuentan nada, como suelen decirlo, ¿no? Pues, cuyas historias no cuentan nada. Eso es algo que siempre me decían a mí cuando hacía estas pequeñas historias cortas. Mucha gente decía, o la crítica decía, es que no pasa nada en sus historias. Pero a lo mejor yo pretendía que no pasase nada, a lo mejor quería contar historias de gente a la que aparentemente no les ocurría nada, ¿no? Aquí tengo precisamente
la revista Dos veces breve, donde se publicó originalmente, está buscando la fecha pero no aparece, pero esto debe ser 2004 o 2005, donde aparece por primera vez la historia de la belleza de la jirafa. Este señor, José Vicente Galerí, que ya también desapareció del mundo del cómic, publicó esta revista intentando hacer un homenaje al Cairo, que nombrabas antes, y me pidió empezar el número 1, la primera historia es esa, la de la belleza de la jirafa, justo. Y la he rescatado por aquí. También he rescatado algún TOS, algún Testaquín, todas estas revistas que me formaron como dibujante, en cierto modo. Pues, sin embargo, tú las has presentado, muchas tienen que ver con Juanjo, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me produce cierta envidia de los que trabajáis el cómic es que todavía pertenecéis podéis pertenecer a la generación que instaura algo. Es decir, ningún novelista, ningún poeta, ningún ensayista puede sentir esa cosa un poco, entre comillas, heroica de haber participado en la generación que consolida algo. Sí, puede decir, mira, yo cambié, yo escribí otra cosa diferente, nosotros pensábamos que matamos al padre y escribíamos justo lo contrario, lo que venían escribiendo los que eran más mayores que nosotros. Vosotros podéis contar otra historia, vosotros podéis contar que habéis consolidado, que habéis creado de alguna manera la historia del cómic, en tu caso en Extremadura y en España. ¿Cómo os sentís? Sí, bueno, yo me siento, he vivido un cambio dentro del cómic, ¿eh? Porque el cómic yo creo que ha estado en constante evolución, desde que aparecieron las revistas, luego desaparecieron. A mí me pilló un poco el periodo ese entre la desaparición de las grandes revistas, como el Víbora, que fue la última en caer prácticamente. Bueno, Juanjo sigue ahí manteniéndose, pero yo considero más lo que hace más un fanzine artístico, no es la típica revista como consideramos antes que se vendía en kioscos o en cualquier lugar, ¿no? A mí me tocó vivir el paso de la desaparición de esas revistas y la aparición de lo que luego vino a llamarse novela gráfica, ¿no? La novela gráfica, que todavía no se define muy bien de lo diferencia del cómic o del TVO, pero junto a los autores que hemos nombrado antes, Lorenzo Gómez, Miguel Núñez, Ágreda, todos pasamos por un periodo de aprendizaje en fanzines y en publicaciones de 24 páginas que iban en grapa, ¿no? Como aquí tengo otro ejemplo, he sacado toda tengo la biblioteca al lado. Esta, por ejemplo, esto era un previo a una novela gráfica, porque era un cómic de 24 páginas que sacaba una editorial y esto nos servía para aprender, porque estas eran nuestros cómics los que publicábamos. Ya no había revistas donde publicar, ni tampoco pensábamos hacer una obra de 200 páginas, como son las que nos demandan ahora los editores, ¿no? Entonces sí que nos pilló vivir ese momento de un poco de incertidumbre hacia dónde va el cómic, ¿no? Y nos toca vivir ese momento que ha derivado en lo que ahora se conoce como la novela gráfica y donde han dado grandes obras a muchos autores últimamente, ¿no? Desde Paco Roca, Olivares, Max, toda la gente, ¿no? se subió al carro de la novela gráfica, un poco obligados también, y en mi caso lo mismo me pasó igual. Buñuel en el laberinto de las tortugas fue mi primera novela gráfica, digamos, donde un editor me dice que dé un poco el paso buscando también llegar a otro tipo de lectores que no iban a una librería especializada de cómics, sino que iban a una librería generalista a comprar obras como Maus, Persepolis, ¿no? Entonces, sí que me ha tocado vivir ese momento. Juanjo, tú también eres un héroe de la historia del cómic. Yo creo que no soy un héroe en absoluto ni de lejos de la historia del cómic. Yo creo que si el cómic español fuera un edificio, yo podría ser la bisagra de una puerta de un trastero, a lo mejor, ¿sabes? Poca cosa más. Lo que sí que he tenido suerte es de toparme en este mundillo con gente excelente que ha trabajado conmigo sin ninguna expectativa económica, que esto es bueno y malo. O sea, cuando las cosas se hacen por romanticismo, pues la verdad es que mola un montón. No hay malos rollos, no hay nada, pero todas las publicaciones que has mencionado en las que yo me he metido, Idiota y Diminuto, TOS, Sumo, La Resistencia, todas han salido con una expectativa de generar beneficios, es decir, de empezar sacando 1000 copias y luego poder sacar 2000, luego 3000, luego 5000 y esto nunca ha ocurrido. Entonces da un poco de rabia que la gente haga unos trabajos tan espectaculares y tan maravillosos
y que esto no pueda permitirles vivir de su trabajo, al menos desde las plataformas que yo he patrocinado. Luego sí que es cierto que muchos de esos trabajos cortos se han recopilado en libros, en volúmenes, que han tenido mucha más capacidad, mucha más salida cara al público. Pero yo lo que he hecho son fanzines con profesionales, y entre ellos Fermín, que cuando empezó a colaborar conmigo, y no puedo más que agradecerle estas colaboraciones, pues era un joven autor que empezaba con mucha calidad y ahora es un autor ya consagrado que hace cosas de mucha calidad. Pero ya Fermín, cuando empezó, se le veía que hacía cosas buenas, pero muy buenas, la verdad. Sí, sí, eso es cierto. Y que además en este libro, en La belleza de las jirafas, se puede confirmar, ¿no? Es decir, esa calidad sostenida está presente en todos los textos. Tanto es así que él, en la propia introducción, en el prólogo, perdón, del libro, señala que voluntariamente ha decidido que no tenga un orden cronológico, ¿verdad? Eso es porque es un vago, es un vago. Es que realmente soy un vago. Es que realmente. Y Max me lo dijo cuando quedó finalista de Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, y Max es un autor que yo creo que todos admiramos y queremos en España. Él me dijo que se notaba que a veces me cansaba de dibujar. y mucha gente me dijo, Ah, finales sí. abiertos porque te cansas. Y digo, no, es para que tú te imagines el resto de la historia. Realmente no, lo que pasa es que no sé por qué venía esta pregunta. Bueno, Por el orden de los tebeos y por las sí, historietas y de no, sí, cómo van. no fue creo que no fue en este caso por pereza, simplemente fue porque quise buscar un orden aleatorio y no empezar cronológicamente, en parte es cierto porque no recuerdo muy bien, porque muchas de esas publicaciones incluso yo no las conservo, ¿no? Algunos fanzines los conservo. Y preferí dejar el orden aleatorio porque me pareció también más fluido. No sé, no lo hice por nada en concreto, ¿eh? Sí fui un poco más vago para rotular de nuevo, porque era un trabajo excesivo y otra vez escribir otra vez todo me parecía un trabajo que no tengo tiempo para hacer. Y hay cosas que las veo que están escritas a mano, que el rotular a mano es algo que igual antes los dibujantes de cómics rotular es escribir el texto de los bocadillos, para la gente que no controla un poco el tema del cómic. Los dibujantes escribíamos los textos a mano, luego ya se puso de moda lo digital y empezamos con tipografías digitales que son feísimas la mayoría, incluso la que tengo mía propia no me gusta, y otra vez estoy empezando a rotular a mano de nuevo. He preferido dejar la rotulación original, aunque a veces hay cosas que se ven medio mal porque están hechas a mano, pero en ese caso sí que me pareció interesante mantenerla, ¿no? Pero el orden he preferido dejar un orden aleatorio, sí, para que un poco la gente adivine también al lector a qué épocas pertenecen cada dibujo, ¿no? Mira, yo en la lectura tuya he coincidido un poco con el volumen que ha sacado Chema García, de Una temporada en el desierto, y una cosa que me ha gustado de su libro y que no me ha gustado del tuyo es que Chema sí que señala dónde se publicó cada una de las historietas que salen en su libro. Lo que pasa es que, claro, son muchísimas menos que las tuyas, porque las tuyas empiezas a contar y dices, si hay que hacer un índice de dónde salió cada una de estas historietas, que a lo mejor tienen 2 páginas, que a lo mejor tienen 4, y cuándo salió, pues es que al final te sale, vamos, la lista de la compra para la pandemia. A mí también me hubiese gustado incluirlo, pero me fallaban 3 o 4 o alguna más, y ante la cosa de dejar esa sin acreditar, me parecía mal acreditar unos sí y otros no. Entonces lo dejé un poco sin incluir. Pero para una segunda edición, Luis, ya lo veo. Por supuesto, pero tenemos que rellenar esas fichas que faltan. Oye, Fermín, has señalado un tema así como que no quiere la cosa, que es el de la rotulación y lo digital. En determinados géneros, sabéis que cuando se habla de literatura, antes o después, en cualquier presentación o en cualquier charla, acabamos hablando del mundo contemporáneo, de las librerías, de cómo ha cambiado todo, de cómo la erupción del mundo digital, que como sabéis, por ejemplo, en el caso de la narrativa, es muy fuerte, incluso genera todo el problema de la piratería. ¿Cómo vivís vosotros este momento de cambio tan grande? Cambio que además seguramente se habrá multiplicado en el último año en las librerías especializadas, las no especializadas y el mundo digital. ¿Cómo lo vivís? Yo particularmente no he notado un cambio
No lo sé, también quizás porque últimamente, los últimos años me he dedicado mucho más al libro infantil y creo que los padres en general siguen comprando libros para los niños. Entonces, no, en ese sentido no he notado un cambio de producción ni de nada. Sigo publicando libros en papel y funcionan bien. No lo he notado. Al otro nivel sí he notado un poco la ausencia de presentar libros físicamente en librerías, ¿no? Y el contacto con el lector, que es lo que más me enriquece, yo creo, ¿no? Ese rato de después de hablar, que lo que peor llevo es el rato previo, el de hablar, eso es lo que no me gusta tanto, y presentar el libro, pero luego el contacto con la gente que se acerca a que le firmes el libro, eso se echa muchísimo de menos. Y es muy enriquecedor. De hecho, cuando hice Los días más largos, de Martín Mostaza, que he nombrado antes, para mí se iba a quedar en en ese único libro, pero cuando iba a firmar ese libro a los salones del cómic y la gente me contaba historias de algo parecido a lo que había vivido de pequeño, ¿no? Su infancia, porque la infancia es muy común, aunque sea una infancia contada en Extremadura, hay gente, cuando estuve en Francia, en Angoulême, incluso me contaban allí vivencias infantiles y me hacían recordar otras, y eso me enriqueció tanto esas conversaciones con las presentaciones que hizo en la segunda parte, ¿no? Hice el año que vimos nevar con material que se había quedado fuera. Pues eso se echa mucho más de menos. Es lo que más me ha afectado. A nivel de producción, no me ha afectado demasiado, la verdad. Yo creo que el tema de lo digital ha hecho más mella en el tema de la literatura pura y dura, de la música y de las películas. O sea, estos tres campos ya se está dejando de sacar estos productos como objetos, como cosas que tener en tu casa, y mucha gente se ha deshecho de sus CDs, de sus DVDs, incluso de sus libros. Hoy mismo he comido con una amiga y me ha dado una bolsa entera de libros para llevar a la biblioteca del centro donde trabajo yo. Y sin embargo, creo que donde no está pasando tanto es en el mundo de los cómics y de los libros de arte, de los libros bonitos. Un libro de arquitectura, un libro de pintura o de escultura o de diseño gráfico. Creo que la gente prefiere todavía disfrutar el papel. Y en los cómics, yo por ejemplo, nunca he leído un cómic en digital y me produce mucho desasosiego. Yo necesito, porque tengo 50 y tantos años, el contacto con el papel, el olor del papel, el objeto que luego colocas en la librería y que forma una decoración maravillosa. O sea, no se me ocurre mejor decoración para una casa que estanterías llenas de libros y haciendo bonito con esos lomos fantásticos. Entonces yo creo que lo digital, espero y creo que no está afectando mucho al tema de los cómics, de los TVOs. Qué bien. Pues fenomenal, porque en otros sitios sí que, en otros géneros sí que está pegando fuerte. Oye, Fermín, tú en el canon de los autores en español eres una de las piezas fundamentales. Eso, claro, implica que conoces bien porque has asistido el cómic que se hace en Europa. Hay lugares donde el cómic es muy potente, en Bélgica, en Francia, donde el mercado es muy fuerte. En Estados Unidos no te quiero contar. ¿Qué diferencias encuentras entre la novela gráfica? Tú decías antes un poco que con cierta retranca lo de qué es una novela gráfica, esta idea de que es el cómic de largo aliento, ¿verdad? Y que se ha introducido mucho en las librerías generales, quizás sería la que nos podía guiar. ¿Qué diferencia encuentras tú entre el cómic que se hace en España y que se hace en otros lugares, quizá con un poco más de tradición, como puede ser ese cómic francófono entre Bélgica y Francia, y no te digo ya el americano? Pues bueno, no lo sé, yo consumo todo tipo de cómics, la verdad, desde el japonés hasta el americano, pasando por underground, todo, leo todo. Y las diferencias fundamentales creo que quizás la forma de trabajar, ¿no? Aquí en España somos muy de trabajar de una forma solitaria, ¿no? Nosotros escribimos el guión y hacemos el dibujo. En Francia, por regla general, se trabaja también son autores parecidos a lo que hacemos nosotros, pero sí que veo más que sigue vendiéndose muy bien el álbum tradicional europeo, ¿no? De tipo, por decir cosas claras, lo de 13, series así de este tipo, ¿no? O series de aventuras y todo eso, donde ya es un guionista, un dibujante, Black Shark, por ejemplo, ¿no? Que guardián de canales. Son, creo que una forma diferente de trabajar. Aunque también hay gente que hace cómics parecidos a los que hacemos aquí en España, como autores completos, ¿no? Como, pues, bueno, Loco y Berberian son dos, pero por separado también hacen. Entonces creo que es muy común todo, ¿no? No es muy diferente. Donde creo que es más diferente es en Japón, que sí que es un equipo, ¿no? Con un autor importante que pone el nombre y un equipo artístico detrás que hace
las tramas, los fondos, etcétera. Y en Estados Unidos, que aparte del cómic que hacen editoriales independientes como Fantagraphics, etcétera, que son autores underground, autores completos, la industria americana de superhéroes son también un equipo, ¿no? Un equipo que empieza con un guionista, un señor que hace el lápiz, otro la tinta, otro el rotulado, otro el color. Esa es la diferencia, porque luego las historias creo que se cuentan son comunes, ¿no? O sea, yo leo cómics, por ejemplo, estoy leyendo ahora a Riaz Satouf, que me encanta, El árabe del futuro, es un autor, no sé si es francés, de origen árabe, y es muy parecido a lo que puedo hacer yo con Martín Mostaza, ¿no? Y en Canadá está Rabagliati, que hace Paul, que para mí fue una influencia clara también. La serie de Paul de este hombre es muy parecida, y están en sitios opuestos, ¿no? Entonces no lo sé, creo que hay muchos tipos de cómics muy diferentes. Es como el cine, como la literatura. Hay muchísimos géneros, muchísimos tipos y muchas formas de trabajarlo distintos. Juanjo, ¿cómo lo ves tú? Yo veo que en España se trabaja, como dice Fermín, de una manera un poco solitaria. Ves que hay gente como Luis Durán o gente como Santiago Valenzuela creando unas obras brutales, brutales, como Orlando y el juego y las aventuras del capitán, los tengo por aquí, Capitán Torrezno, que se me había olvidado. Pues es increíble que una sola persona sea capaz de sacar 10 tomos del Capitán Torrezno. Creo que es una cosa que no pasa en ningún lugar del mundo. Y sin embargo, creo que en Francia la cosa va más por duetos, como dice Fermín, de toda la vida. Charlier, Gigé, de Uderzo y Goscinny. Y luego el ejemplo del trabajo en cadena de producción es Estados Unidos. Uno hace el guión, otro hace el dibujo, otro lo pasa a tinta, otro le da el color. Y el ejemplo también que has dado tú por ejemplo, de Tezuka, un autor de este tipo que trabajan con un gran equipo detrás de gente para sacar una producción tremenda a la calle. Entonces, cada uno trabaja de una manera, pero al final te das cuenta de que todos confluyen en lo mismo, que es contar historias. Son menos convencionales, son más convencionales, quiero decir, en Estados Unidos o en Japón. Está descaradamente destinado a la industria, a vender. Y Francia yo creo que es mitad y mitad. Hay cosas de gran calidad que también venden mucho. Y España yo creo que se prima más la calidad que la comercialidad. Entonces hay cosas muy buenas que venden, pero te quedas un poco entristecido cuando ves que Black Sat puede vender, me estoy inventando la cifra, pero puede vender 30.000 en España y 300.000 en Francia. El producto es el mismo, el público es lo que cambia. Y no solamente en cantidad de público, sino en calidad. Y yo creo que en España todavía estamos lejos, a pesar del premio nacional, a pesar de todos los salones que se hacen, a pesar de la novela gráfica, todavía hay muchísima gente que no lee cómics en ninguno de sus formatos. La revista ha desaparecido ya, no solamente en los kioscos, que también están desapareciendo, sino también en las librerías especializadas, y lo que queda pues es novela gráfica, cómic americano, manga, y la novela gráfica yo creo que es un momento perfecto para acercar al público no especialista en cómic a esto. Hace poco le dejé a un amigo que es muy, muy literato y que lee mucha literatura y es una persona de mente muy abierta, le dejé los 3 tomos de la trilogía Egoísta de Altarriba y de Queco, el Yo mentiroso, el Yo asesino. Estos 3 libros se los fui dejando de poco en poco. Dije, te voy a dejar uno, luego te voy a dejar otro, pero léete el primero también a la vez que el segundo y el tercero, porque es todo parte de uno. Y cuando lo terminó de leer era como, esto lo tiene que leer todo el mundo, ¿sabes? O sea, esto es una maravilla, esto me ha dejado impresionado. Y es de ese tipo de personas que no hace distingo entre ir a la ópera, comprarse un cómic o leerse un ensayo, ¿sabes? Que hable de Hitchcock, por ejemplo. Entonces, este tipo de público, yo creo que todavía no está tan cerca de los cómics como de otras muestras culturales, como del teatro o de la poesía, y creo que hay que buscar este tipo de público, y creo que la novela gráfica es el instrumento perfecto para hacerlo, porque una señora que tenga muchas ínfulas intelectuales y que nunca haya leído un cómic, si tú le acercas un Asterix, piensa que es para niños, y si le explicas que Asterix, Obelix y compañía, por ejemplo, te sirve perfectamente para dar una lección de economía en la universidad, no lo entiende. Sin embargo, si le traes un librito así pequeño que
te cuenta la historia de un refugiado durante la Segunda Guerra Mundial y tal y cual. Es como un tema como más serio y ya puedes conectar un poco por ahí. Yo creo que el gran logro y a la vez el gran engaño de la novela gráfica ha sido meter el cómic dentro de las librerías y hacer que el aspecto exterior parezca un libro de leer y cuando lo abres te sorprendas, ves que es un relato gráfico, como ocurrió hace ya bastantes décadas con el Contrato con Dios de Will Eisner. Fíjate, habéis señalado los dos el deseo de contar historias, que nos lleva a esa faceta narradora fundamental de Fermín. Y sin embargo, quería preguntaros por vuestra opinión de un tipo de novela gráfica que la veo muy presente y que sin embargo es muy distinta, que es la que podemos llamar, entre muchas comillas, de tema político, documental político. Habéis citado Maus, habéis citado Persépolis, fijaos Palestina, fijaos incluso con una vertiente de humor fuerte, Pyongyang. ¿Cómo valoráis esa tendencia? Bueno, bien. A mí me parece interesante porque es una forma de tratar esos temas desde el punto de vista de un autor. Para mí me parece bien. Yo he leído todos los que has nombrado y añado a esa El árabe del futuro, que me parece una historia muy interesante para conocer desde el punto de vista de una persona de origen árabe, pues la diferencia cultural tan fuerte que existe, ¿no? Desde los años 70, que cuesta en su infancia, a llegar al conflicto de Siria, que es el último tomo que va a publicar. A mí me parece muy interesante. Yo creo que, y además, como lecturas en institutos y demás, me parece muy interesante para acercar a los chavales esos temas políticos y históricos, ¿no? No sé, yo no un tema que practicaría o haría, porque no me interesa tanto la política, pero sí me gusta leerlos. Me parecen unas obras de muy buena calidad. Sí. Yo quiero citar aquí también un par de obras que a mí me parecen espectaculares, como puede ser el Tercer Día, de Miguel y Cristina, que creo que además ha llevado todos los premios habidos y por haber, y más últimamente Primavera en Madrid. Yo cuando leí este libro me quedé absolutamente impactado porque realmente no es documental. El Tercer Día sí, es más, sobre el accidente del metro de Valencia, pero tiene este último que he citado, el de Primavera en Madrid, un trasfondo de novela de intriga que se corresponde mucho con la realidad. Tú puedes identificar a todos los personajes y creo que abre un camino que es cierto que ya estaba hecho de antes, pero que ahora se hace con una calidad apabullante. O sea, este cómic documental, por llamarlo de alguna manera, que hace muy bien gente como Sacco, pues creo que puede también conectar con la realidad y puede hacer que en un telediario se hable de este tipo de obra y puede promocionar el cómic. Alguien puede llegar perfectamente a Sento o a Micharmut a partir de Cristina y de Miguel Ángel con el tercer día. No lo conozco, lo voy a leer. ¿El Tercer Día? El Tercer Día es un tebeaco, muy bueno, muy bueno. Te va a gustar cuando lo veas, ya verás. Lo apunto. Lo apuntamos todos. Oye, Fermín, ¿cuál es el feedback que tienes con los lectores? ¿Qué te comentan cuando te leen? Bueno, no sé, bien, tampoco, no sé decirte, me has pillado un poco así de sorpresa la pregunta. No recuerdo, hace tanto que no hablo con lectores. Es verdad. No, pero bien, no sé. Bueno, esperemos que ahora... Ten en cuenta que yo siempre me he sentido un poco autor independiente, siempre he sido, pero aparte lo he dicho otras veces, soy independiente dentro de lo independiente, porque vivo en una ciudad pequeñita y no estoy en contacto. Pues en Madrid, en Barcelona se hacen presentaciones, se va a quedar la gente para ir a exposiciones y tal, y yo siempre he estado un poco aislado de todo eso, ¿no? Entonces, mis lectores, aquí tengo lectores, pero generalmente los lectores están repartidos por toda España. Y bueno, me echo de menos hablar con los lectores, pero en general bien, cuando, no sé, bien, el feedback es bueno. ¿Notas que esa condición periférica, crees que esa condición periférica de vivir en Extremadura, en Cáceres, te condiciona de alguna manera? Bueno, creo que sí, que en alguna forma sí me condicionó, porque yo me he sentido un poco siempre como en una isla desierta a nivel de como ilustrador y dibujante de cómics, ¿no? Sobre todo en mi primera etapa. Luego apareció la Asociación Estreveo, donde
ha aparecido un montón de dibujantes de cómics y todos tenemos un poco esas inquietudes por el mundo del TVO. Pero en general sí que me sentí siempre un poco, pues eso, un poco solitario, ¿no? Con mi trabajo. No podía compartir. Y ahora sí, porque ahora tenemos las redes sociales y tenemos, bueno, el móvil, el teléfono y todo para estar en contacto con los grupos, tenemos grupos de dibujantes y demás. Pero al principio yo recuerdo que iba a Barcelona al Salón del Cómic y veía un dibujante con un pincel chulísimo, yo no sabía eso cómo era el pincel Pentel, por ejemplo, yo ni lo conocía y le preguntaba, ¿y esto? Pues esos pequeños detalles, ¿no? De tú con qué dibujas, tú con qué haces esto y tal, pues me faltaba, ¿no? No tenía nadie a quien preguntar o con quien compartir las páginas que hacía. Ahora es más fácil, mucho más fácil, pero al principio sí que lo echaba mucho de menos. Eso, ¿no? Fue un aprendizaje muy solitario. Además, yo no estudié nada relacionado con bellas artes ni nada de eso. Fue un poco de aprendizaje a base de leer cómics y ya está. Luego he tenido suerte de conocer a grandes dibujantes que son muy, muy generosos, ¿no? Por ejemplo, José Luis Ágreda, que estuvo en el arte de Buñuel, siempre que le preguntaba cualquier cuestión técnica, una tableta, tal, un tío que siempre se abre mucho, ¿no? Y te cuenta. A mí me pasa igual, cuando me preguntan, en ese caso a lo mejor ese feedback con lectores que también quieren dibujar, que me preguntan cómo se hace esto, cómo resuelves esta técnica o tal, no me importa, ¿no? Contarles todo lo que sé, mis secretos, que tampoco son tan secretos, y compartir todo eso porque a mí me faltó y a mí me gusta, ¿no? Me encanta ayudar a alguien a empezar a meterse en el mundo del dibujo, de escribir o de lo que sea, ¿no? Fantástico. Sí, es verdad que llevamos un tiempo teniendo poco contacto entre todos. La verdad es que si algo deseamos es volver a las presentaciones presenciales. Y hablando de presencialidad, ¿cómo, los dos habéis señalado varias veces la importancia del tema educativo, es decir, de los alumnos, de esa edad, de la lectura? ¿Qué relación veis o qué encaje veis que todavía falta entre el cómic y la educación? Juanjo, tú que conoces bien profesionalmente. Yo llevo ya casi 30 años dando clase en un instituto y he visto una evolución a peor, en el sentido de que los jóvenes, yo doy clase a chicos entre 12 y 18 años, que es una edad muy bonita, pero muy complicada también, creo que cada vez leen menos. De hecho, ayer tuve una conversación porque se quejaban mis alumnas de un grupo de dibujo técnico, decían, es que nos obligan a leer unas cosas que no nos gustan nada. Digo, ¿pero qué leéis aparte de lo que os mandan en clase? Nada. Digo, pues entonces, digo, esto es como el que corre, pero no entrena, no calienta. Digo, claro, cuando te pones a correr te vas a lesionar. Es que tú tienes que leer cosas aparte de esto. Y no leen tampoco cómic. Cuando empecé a dar clase y proponíamos trabajos de cómic en clase, es cierto que había un porcentaje de alumnos que leía cómic, un 30, un 40%. Ahora tú puedes preguntar a una clase de 30 alumnos quién lee cómic y no levanta la mano nadie. Y si levanta la mano alguien, siempre es una chica que hace manga, siempre, sistemáticamente. Entonces hay que hacer una labor, yo creo que desde la administración para tirar esto adelante, pero no para que la gente lea cómics, para que la gente lea en general, porque los adolescentes, cuando llegan a esa etapa de 12, 14 años, es cierto que dejan de leer y se lanzan a las pantallas y tienen otras opciones de juego y de distracción que nosotros no teníamos a su edad y se abandonan y dejan la lectura. Y yo creo que es muy malo, porque comentábamos el otro día justamente con estos chicos que les habían obligado a leer Fahrenheit 451 y una me decía, llevo 20 páginas y no he entendido nada. Digo, a ver, un poco, si te lees la parte de atrás ya te va guiando un poco el libro. Entonces te das cuenta que ya se ha convertido en un objeto que lo ven como extraño, como algo raro, como para nosotros sería una máquina de hacer chorizo, ¿sabes? Para ellos es una cosa que les resulta ajena el libro. Y es triste y preocupante, porque lo mismo que no leen libros ni leen cómic, estudiar les resulta más complicado, porque no tienen la costumbre de leer. Y esto es difícil, porque se han acostumbrado a lo corto, al tweet, a un mensaje en el móvil, y si tú les mandas cualquier cosa que pasa de una pantalla, se ponen muy nerviosos, la verdad. Entonces son expertos en píldoras, pero no son capaces de ya sintetizar un texto de un periódico, o sea, de un chaval de 16 años. Tú le pones un texto de un periódico que no sea especializado, ni de economía, te estoy hablando, ni nada de eso, y lo pasa mal para entender lo que le están diciendo, porque no tiene costumbre de leer. Y esto está fabricando analfabetos funcionales. Aquí no defiendo ya
la lectura de cómics, sino la lectura en general. Y me preocupa mucho. Fermín, ¿tú qué relación tienes? Seguro que te invitan a muchísimos centros educativos a participar de muchas maneras. ¿Cuál es tu visión? Sí, bueno, es prácticamente la misma, es cierto. Hombre, eh, yo me siento, pues cuando voy a un instituto a dar charlas a chavales, me siento que hablo en chino muchas veces. Si los cuento no se enteran de la mitad. Y si cito o nombro a Buñuel, por ejemplo, no saben ni quién es Buñuel, ¿no? Que me toca hablar siempre de Buñuel en el laberinto de las tortugas. Y tengo que decirles, a ella intento un poco llamar su atención, ¿no? Les digo que si les gusta el gore, el cine gore de terror, y dicen que sí. Les digo si han visto Saw, por ejemplo, que salen tal. Y ya les cuento que Buñuel en los años 30 cogió un ojo y con una navaja lo corta, ¿no? Entonces ya les llama la atención. Y veo que incluso algunos se lo apuntan para buscarlo en YouTube. Pero, pero sí, me cuesta mucho hablarles de algo que me parece que le resulta como raro, ¿no? No obstante, hay excepciones, ¿eh? También hay chavales que leen y también, en este caso, no me quiero poner muy derrotista porque cuando yo era, Claro. cuando era adolescente también, mi grupo de amigos a lo mejor leíamos uno o dos, a lo mejor leíamos 15 o 8 o 9. En verano, me acuerdo, mi pandilla no leía ni nadie de mis amigos leía cómics. Nada, yo compraba mis TVOs de Secret Wars de Spider-Man y ninguno ni lo ojeaba. Me parecía como feo, que no le llamase la atención ni para ojearlo, para decir de qué va eso. Entonces, bueno, a ver si cambia. Yo tengo dos chavales, uno el de 16, por ejemplo, uno de 15 que lee muchísimo, lee todo. Libros, cómics, de todo. Y tengo una niña que, bueno, que de menos. No sé si me está haciendo, no sé si me va a enfadar. Y bueno, no quiero tampoco ser derrotista y tal, pero sí es cierto que por regla general, no menos, pero pasa a los adultos. Creo que la gente pasa mucho tiempo viendo cosas en el teléfono que son, no sé, me parece un poco absurdas la mayoría de las cosas que se ven y están dejando de leer, ¿no? Pero bueno, pero que no sé. Es que también digo que en mi época tampoco todo el mundo leía tanto. Pero bueno, no lo sé. Sí. Pues llevamos ya casi una hora de conversación, que se nos pasa rápido, pero un poco el tope que tenemos. Pero con todo, antes de terminar, sí que me gustaría preguntarle a Fermín qué está haciendo ahora, cuáles son sus planes de aquí en adelante. En sus siguientes 20 años, ahora, después de Pues, este libro de 20 años. sí, por suerte tengo un montón de cosas. Yo creo que para mí no me gusta estancarme y hacer siempre lo mismo, la verdad. Y ahora que han pasado ya estos 20 años, creo que lo que venga de aquí en adelante quiero que sea algo distinto. Y he empezado por hacer cosas bastante diferentes. Lo primero, bueno, tengo que sacar este año Medea a la deriva, que es un cómic que tenía que haber salido el año pasado, que entraba dentro de la fecha de cosas que quise dejar atrás ya. Es un cómic que empecé a hacer justo después de Buñuel y estaba, lo retomaba y lo dejaba y lo volví a retomar y ya por fin lo terminé y sale en mayo de 2021. Lo publica Reservoir Books y saldrá, ¿no? Un poco siguiendo las telas de Buñuel en el laberinto de las tortugas, una historia para adultos. Es un monólogo de un solo personaje. Me ha costado mucho hacerlo, pero por fin sale y a ver si ya sale este año, porque el año pasado no puedo salir. Pero aparte de eso, que digo que fue un poco parte del pasado, de esos 20 años de esa antología, de cara al futuro tengo varios proyectos. El primero es, estoy metido en una serie de televisión con Glow, la productora de Buñuel en el laberinto de las tortugas. Es una serie de animación para niños que hemos terminado el piloto ahora y tengo que escribir el guión de los siguientes 13 capítulos, una cosa que me está encantando hacer. Como guionista de serie de televisión estoy disfrutando muchísimo. Tengo, entre otras cosas, un videojuego que estamos desarrollando basado en la serie, que estamos trabajando también el guión del videojuego, algo que nunca había hecho, pero me está también apasionando. Y he terminado mi primera novela sin dibujos, porque cada vez me cuesta más dibujar y cada vez me gusta más escribir. Es algo raro. En el dibujo siempre tengo que buscar referentes para dibujar. Es decir, cuando me enfrento a un nuevo proyecto, siempre tengo en mi mente los maestros que nunca tuve en la escuela de dibujo, los tengo en los libros, ¿no? Y si voy a empezar un libro, quiero que sea un poco de estilo de Christoph Blaine, de Hugo Pratt, tal. Siempre tiene esos referentes gráficos, pero a la hora de escribir me siento más libre, no tengo esos referentes y me pongo a escribir cualquier cosa, ¿no? Y he descubierto en la novela algo que me ha apasionado y lo paso súper bien haciendo una novela y saldrá para otoño, si todo va bien.
Entonces, como digo, son proyectos muy distintos. Y luego tengo otro proyecto con una chica que se llama Brigitte, que es un poco hacer una novela gráfica sobre su vida. Ha tenido una vida muy, muy interesante y bastante dura y empezamos a hablar para hacer un cómic sobre bueno, sus vivencias, pero con un tono muy de dibujo muy suelto, de colores, infantil, algo distinto también a lo que venía haciendo hasta ahora. Voy a intentar que esta nueva etapa que empieza, post-coronavirus, hacer proyectos nuevos, divertirme, porque siempre todo va parte de la premisa de que me tengo que divertir y de lo que produzca tiene que ser algo que a mí me gustaría leer. Nunca pensar en el lector, ahí también soy un poco egoísta, lo siento, pero siempre he intentado pensar en que a mí me divierta y que me lo pase bien. Y si a mí me divierte y me apasiona lo que hago, creo que al lector también le pasará, espero. Y esos son un poco los proyectos que tengo ahí entre manos. Me dejo alguno en el tintero, pero más o menos. Tienes que hacer tu página para la residencia, ¿eh? Sí. ¿Cuándo es el límite? Si es que tengo una semana muy agitada. Hasta el 21 de marzo hay tiempo. Bueno, a tiempo a sobra. Pues la verdad es que tenemos... Saco una colección de libros infantiles, de cómics infantil, que también es algo que me encanta hacer, con Beascoa, que se llama La Tribu Chatarra. Sale el número 1 también en el 8 de abril. Es un cómic para niños, primeros lectores. Así de aventuras, con personajes mutantes en un mundo lleno de basura, donde reciclan cosas. Con tono divertido, gamberro, que me gusta hacer. Madre mía, menudo panorama, menudo horizonte de trabajo tienes y bueno, para nosotros como lectores, la verdad es que es una suerte tremenda saber que nos esperan tantas cosas de Fermín Solís. Y eso has contado solo lo que va a salir inmediatamente, o sea que me imagino todo lo que tendrás por detrás. Así que, pues vamos a terminar, si os parece, con nuestro agradecimiento a Juanjo por habernos acompañado y haber tenido intervenciones tan necesarias como las que has tenido. Gracias a vosotros. A Fermín Gracias. A Fermín también por acompañarnos, por este libro y por los dientes tan largos que nos ha puesto de todo lo que está por venir. Así que muchísimas gracias, Fermín, muchísimas gracias, Juanjo, muchísimas gracias a todas y todos los que nos han seguido. Nosotros continuaremos con las presentaciones todos los jueves, de manera que el próximo jueves, a la misma hora, a las 7:30, otro libro muy diferente, que es el que ha publicado Javier Alcaíns, el escritor, editor e ilustrador Javier Alcaíns, y la japonesa Eiko Tomita, que son las felicitaciones japonesas, surimonos, poesía y pintura y poesía. Un libro muy diferente a un libro también muy contemporáneo, igual que el de Fermín, en el sentido de que vincula a Japón con Extremadura y que estoy seguro que va a interesar a los lectores. Pues muchísimas gracias a todos, a UPEX, Rubén, a la Escuela de Letras, Juanjo y Fermín. Gracias. Gracias. Y hasta pronto.